Bienvenidos al estudio del libro de Gálatas, una epístola muy decidora respecto a lo que ocurría dentro de su mente y dentro de su espíritu con respecto a Pablo y las iglesias iniciales. Esta iglesia estaba ubicada en Galacia, que es una zona cerca de Antioquía. Es difícil catalogar, calificar, enjuiciar o analizar a una persona por una carta. Creo que esta es una de las cartas más gratificantes psicológicamente. Es una de las cartas que muestran el verdadero sentido original de la iglesia cristiana, que evidentemente no fue fácil, ya que había una lucha evidente entre el Evangelio de Cristo y el Evangelio híbrido porque era judíos tradicionalistas, ancestralistas, dogmáticos, convertidos al cristianismo, y que al igual como ocurrió con otras culturas, aceptaron a Cristo, pero lo asimilaron a las formas religiosas ancestrales que ellos traían. Y por eso Pablo, que incluso ese texto ha sido mal interpretado en muchas ocasiones, nos habla de que ellos hablaban de otro evangelio, ya que estos respetaban la tradición de los hombres y no la de Cristo. Pablo tenía claro que, como ahora, ni lo uno ni lo otro, o sea, ni eliminamos la tradición, ni eliminamos lo ancestral, pero hay que entenderlo en su verdadero contexto, como también lo he expuesto en otros temas. Lo único debatible, lo único que se podía exponer teológicamente y discutir teológicamente era el Antiguo Testamento, lo que hacía muy difícil establecer una iglesia con aires modernos, entre comillas. También en este libro de Gálatas, que lo vamos a analizar en un solo tema, resalta de lo que él aprendió, que esto es muy importante porque existe siempre una sucesión de enseñanza, ¿no? Me refiero maestro, alumno o maestro, discípulo y así sucesivamente. También él resalta que lo que él aprendió no fue recibido ni fue aprendido dentro de los conductos normales, que es teniendo un maestro o un instructor, sino que fue recibido por una revelación espiritual. Y créanme que sí estoy consciente de que eso existe. Y la mejor forma, creo, la más maravillosa forma de entender el plan salvación, el clarificar, ver todo claro, ver todo disipado, ver todo ordenado, es recibir la revelación espiritual. Pablo tuvo la fortuna de recibir claridad en varios puntos, a pesar de, como dije, que podía tener ciertos errores básicos conceptuales atendibles a la época y a la cultura. Incluso reconociendo que también lo que hemos expuesto en otros temas, que somos predestinados para este efecto. O sea, recibir esa luz, recibir esa claridad, recibir ese conocimiento y recibir ese amor finalmente es algo que está dispuesto desde el vientre de nuestra madre, incluso antes, que hay una división conceptual. Y la división es clara para los que ya tenemos la visual, para entender el conflicto del momento. Porque la iglesia, es bueno que lo hagamos presente. La iglesia primitiva no era lo ideal de iglesia como muchos pudieran pensar. Si bien es cierto, fue una iglesia que hizo milagros, una iglesia que recibió el Espíritu Santo, una iglesia que fue aguerrida, una iglesia que fue perseguida, una iglesia que fue aniquilada prácticamente, masacrada absolutamente y extinguida bajo los martirios sucesivos. En cuanto a armonía espiritual, conceptual o filosófica, podríamos decirlo, teológica, estaba muy lejos de haber una armonía. La iglesia se dividía, y eso quiero dejarlo claro. Estamos hablando de la iglesia de Cristo inicial, primitiva, admirada y elevada por todos. Estaba dividida, pero seriamente, no era una cosa de que, bueno, ya dejémoslo ahí, no, era firme el asunto conceptual con respecto a la circuncisión y la incircuncisión.
porque ya definitivamente entendamos que la predicación inicial, entre comillas, las iglesias extranjeras, por decirlo de esta manera, no lo eran tanto, ya que los apóstoles se dirigían normalmente a predicar el evangelio a los lugares donde estaban los judíos, iban a la sinagoga de los judíos, en el extranjero, por supuesto, y en una forma colateral recibían el mensaje extranjeros netos, como ya sea griegos, medos, persas, etc. La evangelización era de sinagoga en sinagoga, yendo dirigida hacia el pueblo judío originalmente. Por lo tanto, las discusiones se basaban en la teología establecida en el Antiguo Testamento y eran acaloradísimas, más aún con el concepto de la circuncisión. Por una cosa muy lógica, yo creo que entiendan, Cristo era circuncidado. Los 12 eran circuncidados. Pablo era circuncidado. Era evidente para ellos que casi implícito entender de que ser cristiano era aceptar a un Cristo circuncidado. Por lo tanto, todos debían circuncidarse. Parecía lógico. Pablo hace un aporte importante por medio de la inspiración, dándose cuenta de que existía esta división conceptual, que incluso participaba Pedro y otros en ese conflicto. La Iglesia especialmente aprobaba que se circuncidaran los que recién ingresaban al Evangelio, e incluso le daba una importancia similar al bautismo. Pero Pablo hace un análisis que es genial, porque analizar en una forma lógica y en una forma espiritual las cosas hace que sea genial, que es la justificación por la fe. Y por supuesto empieza a darnos el análisis de que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. La ley es dada para un control, por supuesto, social y moral dentro del pueblo, pero al mismo tiempo indica y deja de manifiesto los pecados del pueblo. Y como la paga del pecado es muerte, por lo tanto la ley nos lleva a la muerte, nos lleva al pecado y el pecado a la muerte. Por lo tanto necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, y Él cumple el acto de limpiar esto. No desechando la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Importante que el ejemplo que pone también con respecto a Abraham, porque Abraham fue justificado por su fe antes, 430 años antes de que el pueblo recibiese la liberación por medio de Moisés y posteriormente la ley. Por lo tanto, la justificación por fe y la promesa de que en él serían benditas todos los linajes de la tierra prácticamente, eran hechas antes del establecimiento de la ley, lo que da más importancia a que existe una justificación por fe, no un libertinaje, eso que quede claro. No debemos entender de que para aceptar a Cristo debemos aceptar todo el ritual y todo el bagaje del Pentateuco y de la Torá, de la ley más ritualista. Ahora, sí es cierto de que Abraham creyó y fue contado por justicia. Y previendo Dios que había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todos hemos sido bautizados en Cristo y estamos revestidos. Ya no existe diferencia, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, que quede claro, porque todos nosotros somos unos en Cristo. Se manifiesta en esto también una gloria futura, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Yo lo que noto que Pablo, esta carta, por el análisis que se puede hacer de ella, es una de las cartas o epístolas finales, un poco antes de su martirio, ya que él habla de sus sucesivos viajes a Jerusalén y ya más o menos ubicándola estaría muy cerca del final de su ministerio, de aproximadamente 30 años. Y ya de hecho tiene un poquito más claro, es más suave en ciertos conceptos, es más flexible en la visual, es más amplio de criterio, ya habla un poquito más tiernamente de la mujer, agrega ese texto que es muy maravilloso respecto a eso, el texto que les decía que no hay griego, no hay hombre,
no hay mujer. Eso es muy importante. Yo creo que ya va aprendiendo quizás en esa altura. Difícil camino de representar a un Dios poderoso y amoroso también. Es difícil padeciendo una enfermedad en una época incluso como la actual. O sea, si tú andas por el mundo diciendo de que Dios es amor y de que Dios es salud, de que Dios es bendición, y arrastras una enfermedad visualmente de mal aspecto. Pablo padecía una enfermedad oftalmológica muy seria que él le llamaba el aguijón, que le acompañó durante casi esos 30 años de ministerio y que quedó en él después de la aparición de Cristo en el camino a Damasco, ya que le supuraban los ojos, sufría dolores y angustias por eso. Entonces para él una tortuosa enfermedad y que eran visibles para el resto. Incluso él lo manifiesta, dice: yo sé que ustedes, si pudiesen, me darían sus ojos. Y eso él, por supuesto, lo agradecía. Creo que una de las más hermosas alegorías que grafican lo que veníamos diciendo anteriormente de esta división en la iglesia es la alegoría que hace de Sara y Agar. Abraham tuvo 2 hijos, uno de una mujer esclava y el otro de una mujer libre. Dice que el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y la alegoría está en que estos son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, la Jerusalén que viene de lo alto, la que es madre de todos nosotros. Esa nueva Jerusalén es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Tratando de desligarse del hecho de que el pueblo fuese tan ritualista, tan obtuso, tan dogmático. Hemos sido claros y sería un tedio repasar todo lo que se ha expresado en estos demás temas, pero es obvio que tenemos una responsabilidad de observar y respetar esos 10 mandamientos, en especial los correspondientes a Dios, pero no por eso vamos a ir a circuncidarnos, no por eso vamos a observar todo el ritualismo y el ceremonial antiguo, porque Cristo nos liberó de todo aquello. Él nos también define que la libertad no se convierte en libertinaje, que esa sensación de ser ahora hijos no se convierta en que vamos a echar la casa por la ventana. Y él, por lo tanto, hace un aporte que es muy importante con respecto a normas clarificatorias respecto al Hijo de Dios y a la persona que estaría lejos de Dios en esta, entre comillas, libertad. Y lo separa con una definición de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, que es inmundicia, ahí hay pero mucho género que cortar. Lascivia, la lascivia, por si algunos no lo saben, son apetitos extremos, ya sea de sexo o de otros vicios. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que quede claro, el reino de Dios. No serán parte del gobierno. Obviamente que no. Ahora, evidentemente que hemos visto en otras cartas, en otras epístolas, que dice que muchos estábamos en esa lista, pero obviamente debe haber un crecimiento. O sea, yo no puedo ser el mismo que hace 20 años. No puedo. Tiene que haber un desarrollo espiritual en mi persona como para empezar a alejarme de todo aquello. Y aquí es donde vienen los frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, primeramente que nada. Conocer el amor es una de las cosas más maravillosas que puedan existir en la vida. El amor es un manto placentero que cae sobre nosotros y nos recubre, nos protege, nos eleva. Es maravilloso. Es gozo,
es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas, por supuesto, el que logre empezar a moverse dentro de estos conceptos, por supuesto que no hay ley contra esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esto no es inquisitivo, sino que es evidente. La misericordia y finalmente es un asunto de conciencia. Me refiero al grupo de los que están en las obras de la carne. La idea no es hacer un juicio valórico con martilleos y sentencias, ¿no? La idea es que la persona se restaure espiritualmente y no nos engañemos a nosotros mismos. O sea, si alguien hace las cosas oculto a la vista del resto, de su familia, de sus amigos, de sus conocidos o de su iglesia, se está engañando a sí mismo. Pretende engañar a los otros, pero no puede engañarse a sí mismo, comprendiendo de que todo es una causa y un efecto. Tiene que haber un momento donde las personas deben definir sus vidas. Es como el famoso dicho, to be or not to be, ser o no ser. El que es injusto sea injusto, y el que es justo siga el camino de la justicia y siga el camino del crecimiento. Pero debe haber un crecimiento, eso que claro, no pueden pasar 20 o 30 años y estar en la misma. Debe haber un desarrollo espiritual. También hay un texto que lo dice Pablo en otra carta, dice, porque después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, tienen necesidades todavía elementales de conocimiento. ¿Por qué razón? Porque hay un conflicto evidente entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y esto lo digo sin ser un fanático religioso. Por eso dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales para restaurarle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y sobrelleven las cargas los unos a los otros. Eso yo lo tengo absolutamente claro. Me pueden decir, mira, sabes que tu hermano espiritual fue y tuvo relaciones engañando a su esposa. Yo no me voy a romper la ropa. Voy a orar por él y obviamente si me tocara aconsejarlo, le diría que sincerara sus sentimientos y que definitivamente separe aguas. Aquí la cosa es simple. No puedes vivir adorando a dos dioses. No puedes vivir sirviendo a dos casas, no puedes. Si el asunto es ese, a sincerar las cosas. Nada más que eso. Y el resto es comprensión de parte del que dirige y de parte del hermano. Aquí la idea no es llamar a juicio, sino que llamar a conciencia, considerándome a mí mismo también como un débil. Y recordando que han habido otros que me han tirado piedras y no tenían tejado de vidrio, tenían pero hangares y edificios de vidrio. Y la idea no es esa. La idea es poder comprender, analizar y ayudar, si es posible. Evidentemente, en ese camino de amor y de comprensión. Pero cada uno en conciencia verá si está abusando de las normas. Al fin y al cabo es Dios el que juzga. Bien, esta es la carta a Gálatas y me parece mucho más humana, me parece mucho más aterrizada, me parece mucho más espiritual. Y realmente toma otra dimensión nuestro hermano Pablo acá. Se nota que está cercano a su época final. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo tema con el libro o epístola a los Efesios.